los bendiga mucho, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Quién tiene sueño? Me alegra no haber escuchado respuesta ahí. Dios los bendiga mucho. Sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Los niños y los adolescentes pueden ir subiendo a sus clases de escuela dominical. Anhelo, oro y espero que este sea un día lleno de bendiciones para todos ustedes, lleno de nuevos proyectos, de grandes metas y grandes sueños. Sin embargo, quiero que no olvidemos una cosa que como iglesia hemos tendido a olvidar mucho, una cosa que no solamente esta iglesia, sino muchas iglesias y todavía muchos de nosotros hemos omitido. Por favor, no olvidemos lo fundamental. ¿Y qué creen ustedes que sea esto fundamental? Vamos a abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias en Apocalipsis 3:20. Yo creo que este es un pasaje que la mayoría conoce, la mayoría lo tiene muy bien arraigado en su memoria. Sin embargo, quiero darles una pequeña visión diferente de este pasaje. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros utilizamos mucho este versículo para evangelizar, ¿verdad? Y es un versículo muy hermoso y no estoy en contra de ese uso. Sin embargo, debemos tener algo muy en cuenta. Esto el Señor se lo está diciendo a una iglesia. ¿Ustedes imaginan esta escena? Un montón de gente buscando empujar la puerta de la iglesia para que no pueda entrar Cristo. Aquel que redimió a la iglesia, aquel que escogió a los miembros, aquel que vino aquí. Una iglesia sin Cristo. Y esto es lo fundamental que queremos tratar con ustedes, no solamente hoy. Ya ustedes algunos domingos, algunos jueves hemos hablado sobre quién es Cristo. Pero desgraciadamente a veces olvidamos tanto eso. Y entonces nos paramos aquí y nos ponemos a hablar de bendiciones, de amores, de grandeza y gloria. Y olvidamos a aquel que nos permitió estar aquí. Así que esto para introducir no solamente la prédica de hoy, sino los mensajes que han venido y que vienen, porque resulta que estamos muy cerca de comenzar una temática acerca de Cristo, su muerte y resurrección. Sin embargo, este no va a ser el versículo clave de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la humillación de Cristo. Y para esto necesitamos abrir nuestras Biblias en Filipenses 2, del 5 en adelante. Entonces, ¿cuál dije que era el tema? La humillación de Cristo. Qué bueno que están despiertos. Por ahí de pronto se escucha alguien roncando. Entonces, la humillación de Cristo. Este es un tema muy importante que nos conviene a cada uno de nosotros saber. Y está en una carta hermosísima. Una carta escrita desde la prisión, la carta a los Filipenses. Y esta carta es muy curiosa, porque el tema principal de esta carta
es cómo Pablo está animando a los hermanos a tener su gozo en el Señor. Y Pablo estaba preso. ¿Ustedes se imaginan uno más o menos triste y aburrido y alguien más llevado que uno venir a decirle, venga, alégrese un poquito? Este papel era el que estaba tomando Pablo, todavía más llevado y todavía más alegre y animando a alegría a sus hermanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué era lo que tenía este man que no tenía una iglesia entera? Bueno, ustedes pueden ver a lo largo de toda la carta a los filipenses que Pablo conocía, amaba y servía a Cristo. Y entonces, este texto es muy especial en la carta. De hecho, si ustedes se ponen a mirar algunos estudios, se van a dar cuenta de que este muy probablemente haya sido un himno que cantaba la iglesia en ese entonces. Pablo está haciendo teología con una canción de su tiempo. Y está mostrando quién es Cristo a través de esto. Entonces vamos a leer el pasaje, que me imagino que ya lo tienen abierto. Filipenses 2, del 5 al 11. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje muy hermoso, que como les dije ahorita, lo más probable es que haya sido cantado por la iglesia en ese entonces. Y nos da a conocer mucho acerca de Cristo. Y como primer punto, nosotros podemos ver, y queda muy claro aquí, que Cristo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. El pasaje dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No sé quién de ustedes alguna vez ha ido a una empresa habiéndose acabado de graduar y empezado desde abajo, y cuando el jefe de ustedes ve que de pronto uno tiene cierto talento para ciertas cosas, empieza a hacer todo lo posible para sacarlo de la empresa porque le da miedo que le quiten el puesto. Nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a eso. Es que yo tengo que proteger lo mío. Tengo que proteger mi posición. Tengo que proteger que yo me he hecho un nombre. Y mientras ustedes todavía están pensando en ese jefe que todavía les tiene bronca, ustedes pueden ver que la actitud de Cristo fue totalmente diferente. En Génesis, ustedes van a ver que la tentación para el ser humano fue hacerse como Dios. Pero aquí ustedes pueden ver que Dios mismo, el Hijo de Dios, quiso hacerse hombre. Y tampoco se hizo, digámoslo así, el mejor, el más grande de todos aquí en la tierra. No vino aquí para ser un rey. No vino aquí buscando una cuna de oro. No se diseñó la mejor nariz. Ustedes pueden ver que Jesucristo vino aquí para ser como cada uno de nosotros. No dejó de ser Dios, pero vino como un hombre, completamente hombre, con debilidades de hombre, con sueño, con sed, con fatiga, teniendo que aprender todavía. Él vino.
Y entonces ustedes pueden ver que lo primero que él hizo fue despojarse de sí mismo. La palabra literalmente aquí es vaciarse, quitar este lugar de honor, todo lo loable en él, para hacerse como cada uno de nosotros. Y todavía nosotros queremos, anhelamos tener a qué sujetarnos para tener, digamos, un nombre. Y todavía nosotros, cuando hemos comenzado a crecer un poquito en la fe, ya decimos, no, es que yo no me junto con ciertas personas, yo ya no paso por ahí. Si esta persona me toca, me voy a lavar las manos de una vez porque me contamina. Muchos estamos así. Cristo no. Ustedes pueden ver cómo es que Él vivió como cada uno de nosotros. Incluso cuando nosotros decimos, no, es que yo por ahí no me meto, como dicen muchos taxistas de por aquí. Algunos se sintió identificado, desgraciadamente. Entonces, aun cuando nosotros tendemos a pensar todo esto, Él no. Por ejemplo, cuando ustedes van a abrir Juan 4, cuando ven que Jesús va a ir a Galilea y va a pasar por Samaria, eso era una vía sumamente peligrosa. Eso es como irse al centro a las 11 de la noche, allá no tener ninguna luz y prender el celular con la linterna para ir más o menos guiándose. Eso era muerte segura para muchos. Entonces podríamos decir que prácticamente Jesucristo, si viniera hoy, se metería a los barrios. No estaría tan cómodo en lugares de cuna de rico. Iría a los callejones a jugar fútbol con una lata con los pelados. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros creemos en el Dios que bajó aquí, se hizo como uno de nosotros, se metió en los lugares más horribles, convivió con la gente más horrible. O ya empezamos a escondernos de la gente, ya empezamos a dejar de ser cristianos en público y empezamos a parecernos más a una secta de agentes secretos que a Cristo. Y eso es algo muy fundamental. Porque este es el Hijo de Dios. Y nosotros estamos comenzando a creernos a veces un poquito más que el Hijo de Dios. Y ustedes pueden ver que no solamente se hizo hombre, no solamente eso, sino que el pasaje es todavía mucho más enfático. Y en el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo de Dios se humilló. El Hijo de Dios no solamente vino a vivir como uno de nosotros. Uno dice, bueno, más o menos vale que no haya venido a cuna de rico. Pero Él, incluso así, se atrevió a agacharse y lavar los pies de sus discípulos. Se atrevió a entrar a las casas de personas que muchos decían, es que no lo merecen a Él. Pero es que de eso se trata. Él vino a los que no lo merecían. Y si usted hoy de pronto siente que no lo merecía, que no lo merece, que no sabe por qué está aquí, Él quiere ir donde usted. Él quiere cenar con usted. Él quiere tener una relación con usted. Porque no se trata de merecerlo o no merecerlo, se trata de que lo ama. Y créame, cuando yo le digo eso, Él de verdad lo ama. Si no, miren este pasaje. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz.
¿Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué esto? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tenía que venir? ¿Por qué tenía que obedecer si él era el legislador? Si él era el rey. Él obedeció porque nosotros no podíamos obedecer. Él vino aquí para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Para obedecer todo lo que nosotros por nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa, no podíamos obedecer. Para morir incluso por lo que nosotros habíamos hecho. Él vino aquí por usted. ¿Y ustedes se imaginan eso? No sé, alguno de aquí de pronto dirá o tendrá en sus oraciones: ay, Señor, que algún día este famoso me reconozca, que algún día este famoso se acuerde de mí, este cantante, este youtuber. Pero no, aquí no se trata de otro famoso, no se trata de un presidente, no se trata de un magnate, se trata del Hijo de Dios, que vino por usted, aún a pesar de cada una de esas fallas, a pesar de cada una de esas cosas que a usted en ese momento le están carcomiendo el alma. Él vio esa necesidad, ese impulso de amor de venir por cada uno de nosotros y pagar nuestras deudas. Yo creo que aquí muchos de nosotros tenemos deudas, ¿verdad? La mayoría de pronto está deportado en Datacrédito. Y si les digo que aún esa deuda que tenemos, por la que nos deportó Datacrédito, por la que Bancolombia nos tiene medio muertos, por la que nos están sudando aquí la nuca, es muchísimo más pequeña que la deuda que teníamos para con el Padre. Mejor dicho, no se comparan lo mínimo. Y nosotros pensamos más en la deuda en Datacrédito. Pensamos más en esos 200, 300 mil pesos mensuales que tenemos que pagar como mínimo. Y no pensamos en cómo es que el Señor nos pudo amar tanto para pagar nuestra deuda para con Él. Una deuda que no requirió una cuenta bancaria nada más, ni siquiera se limitó a una tarjeta de crédito, no se podía pagar con todos los reinos del mundo. Era una deuda que solamente se podía pagar con la sangre del justo, y el único justo era el Hijo de Dios. Entonces, miren ustedes eso. El Hijo de Dios vino aquí como uno de nosotros, ni siquiera como el más guapo según Isaías. No vino con Head and Shoulders incorporado. Él vino y padeció por cada uno de nosotros. Sufrió traición, sufrió soledad. Fue tentado en todo, dice la palabra. Sufrió hasta lo sumo y llevó esto hasta la muerte. Y entonces nosotros también tenemos en Él, en el Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros, a alguien que nos entiende, a alguien que sabe lo que se siente estar solo. A alguien que sabe lo que se siente estar triste, que sabe lo que se siente ser traicionado, a alguien que sabe lo que se siente ser vendido. Pero la cosa no se quedó ahí. Ustedes, me encantó cómo leyeron esa parte del pasaje, porque aquí fue cuando las voces empezaron a unirse para leerlo en voz alta, cuando habla de la exaltación de Cristo.
porque ya hablamos de cómo se hizo hombre. Ya hablamos de cómo aún siendo hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la cosa no se quedó ahí. La tumba no se quedó vacía, porque Dios lo glorificó. Y este pasaje es muy hermoso y quisiera que lo leyéramos todos juntos en voz alta. Si me pueden colaborar con él en la pantalla, versículos 9 en adelante, donde dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ya de Dios Padre. Este es un pasaje hermoso. Y ustedes pueden ver que esta es la exaltación de alguien herido. La exaltación de alguien que se humilló. Y entonces de aquí podemos sacar muchas cosas. Lo primero es que si Dios no dejó a Jesucristo en la tumba, y si nosotros podemos estar amparados en Él, a nosotros no nos va a dejar sin esperanza alguna. No nos va a dejar allá para podrirnos. No nos va a dejar solos. No nos va a dejar desamparados. Y entonces ya sabemos que para esos momentos de necesidad, donde nosotros nos sentimos un don nadie, Él está ahí con nosotros. Hace poquito podía compartir con los jóvenes y entonces hice una pregunta. ¿Quién de aquí de pronto se siente un caso perdido? Varios levantaron la mano. Hoy no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿quién de aquí a veces se siente como un caso perdido? Como alguien que ya no sabe qué hacer. Alguien a quien se lo comieron las deudas, o alguien a quien de algún modo u otro tomó tan malas decisiones que ya no ve posibilidad de redención por ningún lado. Alguien que incluso está tan bajo y se siente tan bajo que siente que el deber de los demás es pisotearlo. A esta persona vino Cristo. A usted es que Cristo quiere llegar. Pero no para dejarlo así, sino para que usted se levante y pueda reconocer que Cristo es su Señor. Aquí habemos varios padres, hay varias personas que han trabajado con niños. ¿Qué es lo primero que le enseñan a uno para hablar de un tema importante que con un niño? ¿Cómo? Ponerse a su altura. No se trata de ir, mirar al niño, así todo serio, con cara de haberse bautizado en agua de limón. No se trata de ir a mirarlo como a alguien rígido. Se trata de ir, hincarnos un poquito o agacharnos para los que tenemos muy malas las rodillas y hablar con Él. Jesucristo no solamente se hincó, no solamente se puso a su altura, a nuestra altura, sino que literalmente tomó la forma de cada uno de nosotros para vivir nuestras vidas, para pelear nuestras batallas. Y así nosotros poder saber que en Él lo tenemos todo. Muchas personas a veces de pronto tienden a confundirse un poco con la parte en que dice: para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Resulta
que en el mundo griego al que le escribía Pablo, había personas que incluso pensaban que habían dioses en todo lado, incluyendo los cielos, incluyendo la tierra, incluyendo debajo de la tierra. Aquí Pablo está apuntando a eso, que no quede duda alguna de que todo lo creado se va a arrodillar algún día ante Jesús. Que no quede duda alguna. Pero entonces ustedes se imaginan esto, todo lo creado, arrodillarse algún día y reconocer como un nombre sobre todo nombre a aquel que se humilló, a aquel que se hizo como uno de nosotros. Y entonces podemos tener esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Ensalzarnos en nosotros mismos o humillarnos también? ¿Quién será nuestro Señor? ¿Aquel que se glorifique y después se humilla? Bueno, ¿aquel que se glorifique y después es humillado? ¿O aquel que se humilló y fue sumamente engrandecido? Y si este es nuestro Señor, debemos dejar de ser altivos. Debemos dejar de mirar a los demás por encima del hombro y decir, es que yo soy un estrato más grande. Porque el Señor ama por igual a los hermanos que vienen desde el poblado, y a los hermanos de aquí de la paralela. El Señor ama por igual al hermano que parece tener el mejor matrimonio del mundo y al hermano que en ese momento está sufriendo. Y entonces, si el Señor los ama, ¿por qué no amarlos nosotros? ¿Por qué no abrazar a aquel que tiene esta depresión? ¿Por qué no mirar con amor y levantar a aquel que en este momento está caído? Porque lo que nosotros muchas veces hacemos y lo que muchas veces vamos a hacer es algo denominado en el ejército fuego amigo. Y desgraciadamente en el cristianismo es donde más se ve el fuego amigo. Donde si alguien tiene algún error, algún desliz, alguna cosa, se le acribilla totalmente, se le separa de la iglesia, se le juzga. Pero el Señor se humilló también por esos. Se humilló también por cada uno de nosotros. Y es algo muy hermoso lo que el Señor hace y quiere hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. A manera de conclusión, nosotros muchas veces cuando hablamos de nuestros gobernantes, de nuestros líderes, hablamos de gente que no nos entiende para nada. ¿Es verdad? Hablamos de gente que vive en la mejor casa del mundo y se va a hacer su mercado en helicóptero. Sin embargo, mientras estas personas que parecen estar a cargo están así y no se entienden para nada con los barrios, no se entienden para nada con la vida normal del colombiano normal, ¿qué hizo? El Hijo de Dios. En Él no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es Hebreos 4:15. Y este pasaje nos revela algo supremamente importante, porque nos revela que el más grande se humilló para que todos pudiéramos tener en Él alguien en quien identificarnos y a quien pedirle ayuda.
porque lo más normal es que nosotros con nuestros jefes no vayamos a pedirles ayuda. Es más, nosotros decimos, uy, de pronto no sé hacer esto, vamos para allá. ¿Cómo así que usted no sabía hacer eso? Y le dan la carta de despido. Él no es así. Él no está pendiente de usted para despedirlo en cualquier momento. Él no está pendiente de usted para mirar qué fallo hace, para burlarse de usted o para dejarlo lejos. Él entiende y está dispuesto a caminar este camino, este proceso con usted y levantarlo. Y es algo muy hermoso. Nosotros tenemos dos maneras de ver a Dios. Una manera es estando nosotros allá debajo y Él allá arriba en el balcón. Y así como Romeo y Julieta. Y entonces Romeo le decía a Julieta, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y Julieta le respondía, aquí arriba ciego. No. No se trata de este modo de contemplar lo que está lejos. Se trata de aquel que está dispuesto a caminar con nosotros, que se hizo hombre para caminar con nosotros, para discutir con nosotros, para conocer los pensamientos de nuestros corazones y hacer que ellos ardan a través de su presencia. No se trata de alguien que está solamente en un templo para que lo adoren. Se trata de alguien que está dispuesto a caminar con nosotros, a ir al trabajo, a ir al estudio, a ir a la universidad, a ir a todo lugar a donde vamos. Conversando, entendiéndonos, trabajando en nosotros poco a poco y levantándonos. Porque Él se puso al nivel de nosotros. C.S. Lewis dijo una vez una frase muy hermosa, a algunos se las dije ya el miércoles, que es: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Y de esta manera nosotros tenemos que estar dispuestos a hacernos bajos, a agachar la cabeza y seguir adelante. Debemos estar dispuestos a entrar a donde no queremos ir, a donde huele feo, para que los demás vean que Dios mismo los ama y que nosotros los amamos. Y así contribuir a la construcción del reino de Dios. Amén. Entonces, ahora sí terminando, tenemos un Jesús que se hizo hombre y vivió como nosotros. Uno que se humilló hasta lo sumo. Uno que nos invita a glorificarle. Tenemos un Jesús que está al lado de nosotros, que sabe lo que vivimos, sabe lo que es la depresión y la soledad, sabe lo que es el estar endeudado y el no saber qué hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Acaso vamos a seguir viviendo como si Dios no quisiera estar con nosotros, como si ya no le importara nuestra familia, si ya no le importara nuestra economía, si ya no le importara nuestro matrimonio, si ya no le importara nuestros hijos, si ya no le importara nuestro estudio, si ya no le importara el trabajo, si ya no le importara cómo vivo yo, qué es lo que consumo yo, cómo como yo? ¿O vamos a vivir como si Él estuviera a nuestro lado? Vamos a vivir como aquel que acepta, que entiende y que le da muchas gracias a Dios porque su santo Hijo se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos conocerle, y Él prometió no dejarnos solos hasta el fin del mundo. Entonces,
Entreguémosle nuestros errores. Entreguémosle cada uno de nuestros fracasos, cada una de esas cosas de las que nosotros nos estamos avergonzando, cada mala inversión. Entreguémosle todo, aún nuestras incertidumbres, cada una de nuestras preguntas, esas preguntas de yo no sé por qué me tienes aquí, yo no sé por qué estoy aquí, pero sé que tiene que ver contigo y que va a terminar conmigo adorándote. Así que te voy a seguir. Entreguémosle toda nuestra vida a Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, nuestras vidas, nuestras fuerzas, cada uno de nuestros méritos y cada uno de nuestros fracasos está delante de ti. Te amamos y queremos amarte. Te anhelamos, queremos conocerte. Queremos que cada aspecto de nuestro ser y de nuestra vida sea enteramente dedicado a ti. Porque tú eres mi Señor. Y yo anhelo glorificarte. Y yo sé que tú amas glorificarte en las causas perdidas como yo. En el nombre de Jesús me entrego por completo. Te amo y te bendigo. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Profetizamos que en el cielo